Listo, entonces, como lo que les había comentado, entonces vamos a trabajar hoy en tres bloques. Primer bloque, entonces vamos a hablar, vamos a hacer un repaso, como dicen, volado, sobre la historia misionera hasta la actualidad. Luego vamos a trabajar en grupos en el cual ustedes van a trabajar la edad media, la edad medieval y la edad contemporánea de la historia misionera. Vamos a descubrir por qué y cómo. Y vamos a decir, hicieron eso para esto. Increíble. Y al final, entonces voy a tomar un tiempo para hablar sobre la historia del cristianismo en Colombia. Cómo llegó, cuáles son las fechas más relevantes y ya, eso sería. ¿Por qué? Porque este es un espacio en el cual no podemos abordar absolutamente todo y eso es una cosa demasiado gigante. Porque si abordáramos toda la historia misionera, deberíamos no solo abordar Colombia, sino que deberíamos abordar todas las Américas, norte y sur, todo el África, toda la parte de Asia, Europa y, y Australia. Pero vamos entonces a estar bien concentraditos en esa parte. Entonces, en este momento yo voy a leer algo y luego de eso les voy a poner un video muy bonito, un video que es muy chévere. Entonces, miren, para que usted lo tenga de información, si quiere apuntar, apunte, no hay problema. Entonces, ya hemos aprendido eh, sobre lo que es la misión, la visión, ya hemos aprendido por qué misión y terminología de misiones. Y hemos aprendido que la misión comienza en el corazón de Dios, ¿cierto? Entonces, Él desea que todas las naciones le conozcan. Entonces, ¿cómo empieza la historia misionera desde la Biblia hasta nuestros tiempos actuales? Lo primero, ya todos sabemos el gran famoso Abraham, ¿cierto? Cómo Dios llama a Abraham y promete bendecir la- las naciones. Luego, en Éxodo, o sea, primero va Abraham, luego en Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, entonces Dios llama a Israel a ser un reino de sacerdotes y nación santa para dar testimonio a los pueblos. Entonces, mire, empezó con un hombre y luego con una nación. Luego en Salmo 67, entonces nos habla de que conozcan los pueblos tu camino y todas las naciones tu salvación. Entonces ya pasa de un hombre a una nación a todas las naciones. Tremendo eso. Ahora, en Isaías 49, Isaías capítulo 49, versículo 6, yo esto se los paso, incluso todo el material se lo voy a pasar a Lida para que los comparta bien organizadito, bien chévere y resumido. Entonces, luego aparece que te daré por luz a las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Tremendo, y aquí ya es Jesús. Tremendo, ¿sí ve cómo empieza? Abraham, Israel, todas las naciones, pero ahora sí viene la persona por la cual todas estas naciones serán ¿qué? Salvas. Entonces, empieza todo esto. El fundamento bíblico entonces en la misión, entonces es la parte bíblica, ¿cierto? Luego, en el Nuevo Testamento, ya hablamos de que aquí empieza con Jesús, termina con Jesús, perdón. Entonces, en el Nuevo Testamento, entonces empieza, nuevamente retoma Jesús y empieza con Mateo 28, del 18 al 20, donde id y haced discípulos a qué? A todas las naciones. Luego empieza con Hechos, sigue, perdón, con Hechos capítulo 1, versículo 8, donde me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya en Hechos capítulo 2, entonces ya vemos el Pentecostés, que es el Espíritu Santo cuando capacita a los discípulos para predicar en diferentes, en diferentes idiomas. Y me parece muy bonito esa parte, porque imagínense, imagínense los discípulos, están orando y hay un pueblo donde hay de diversas naciones. Es más, la Biblia nos habla de cuántos habían y hasta más. Ahora que usted hable, digamos, por ejemplo, nosotros hablando en español y usted no sabe español,
y el Espíritu Santo lo capacita para predicarle al que le está escuchando, pero precisamente esa persona es un chino. Tremendo eso. El Espíritu Santo hizo eso en ese momento con todos los que estaban reunidos. Bajó, los capacitó y hablaban. Cuando hablaban, la gente entendía. Y eso es lo bonito de esto. Entonces, ahí empieza todo lo bíblicamente a lo sobrenatural, lo chévere. Ahora, hay una segunda parte. Entonces ya hablamos de la parte bíblica. La segunda parte, la expansión misionera en la iglesia primitiva. Eso entre el año 30 al año 500 después de Cristo. Entonces, aquí es cuando Pablo viaja a Asia Menor, a Grecia, a Roma. Es cuando Tomás lleva el evangelio a la India. Es cuando Marcos establece la iglesia en Egipto. Eh, Luego, eso fue en el año 33 a 100. En el año 100 al 300 empiezan las persecuciones. Entonces la iglesia se expande a Persia, a África, Europa. En el año 313, Constantino firma el Edicto de Milán legalizando el cristianismo. Aquí es donde, ay, aquí se pone la historia un poco como tremenda. Luego, en el año 3, entre el 300 500 y ahí está, ya la iglesia ya está en el Imperio Romano, ya aquí ya se introduce. Entonces el cristianismo se convierte en la religión oficial en Teodioso. Teodioso, eso es en el año 380. Y los misioneros comienzan a llegar a Etiopía y Armenia. Entonces, mire cómo va avanzando. Avanza de un hombre, Jesús, luego con 12, luego con 70, luego con 120 y ¡pum! Ya mire hasta dónde va el cristianismo. El cristianismo ya 380 años después de la muerte de Cristo, ya es la religión oficial del Imperio Romano. Ahora, una tercera parte, la Edad Media y las misiones monásticas. Eso ya es entre un periodo entre el año 500 y el año 1500. Entonces aquí aparece hombres que comienzan a evangelizar Irlanda, Escocia, en el año 6. En el año 7 empieza una expansión cristiana en el norte de Europa. En el año entre el 8 y el 9, los monjes y los misioneros de Cirilo comienzan a llevar el evangelio a los eslavos. Luego en el siglo XIII, sí, en el siglo XIII, los franciscanos y los dominicos comienzan a llevar el evangelio hacia Asia, China y Mongolia. Y yo le hago un pare ahí. Usted, y es una gran pregunta. Si en el siglo XIII, que les estoy hablando en este momento, si ya en el siglo XIII se llevaba el evangelio a China, ¿por qué será que hoy no es acepto el evangelio en China? Alguien que me responda a eso. Ustedes han escuchado lo que pasa en China, ¿cierto? ¿Qué vive China? ¿Cómo lo vive todo? Si el evangelio desde el siglo XIII ya fue llevado a China, ¿por qué hoy el evangelio está prohibido en China? Alguien, una respuesta, así sea loca, que dicen que los locos se heredarán el reino de Dios. A ver, una respuesta, una respuesta. Lo que se le ocurra, porque hoy vamos a aprender por qué. Un grupo nos va a decir el por qué, pero yo quiero que usted me diga algo. ¿Qué se le ocurre? Allá en China no es donde casi todas las partes están ubicadas como en el mismo sector, o sea, que están como limitados, o sea, la gente trabaja como cerca de su casa, todo está como controlado. Todo está controlado. Pero, bueno, pero la cosa es, si ya en el siglo XIII ya llevaban el evangelio y ya China había sido evangelizada, porque puede Por ser el gobierno, haber sido evangelizada, El tipo de gobierno. por el porque, gobierno. dice Lida, el gobierno y Michelle, Sí, por el gobierno, pues eso dije.
Por el gobierno. Las dos dicen por el gobierno. Listo. Vamos a ver si es por el gobierno. Vamos a aprender si es por el gobierno. Listo. Entonces, muy importante eso. Y a mí me causó mucha curiosidad cuando comenzaba a leer más de la historia. Oiga, los chinos fueron evangelizados hace más de 700 años. Y uno dice, ¿por qué está sucediendo lo que está sucediendo en China? Pero va a ver usted la economía de China. No es una de las potencias. Va a ver los rusos, no son unos potencias. Entonces uno dice, hay cositas ahí que uno no las ha cogido, pero la historia nos va a dar eso. Entonces, esa es la Edad Media. Luego, esa es la tercera parte. Como una cuarta parte, la Reforma Protestante y las misiones que van desde el año 1500 al año 1800. Entonces, aquí aparece Martín Lutero en el año 1517. En el año 1700 a 1800 aparecen los avivamientos y las misiones protestantes, que ya entran los moravos, los puritanos, los metodistas. Y aparece un nombre, no sé si usted lo ha escuchado, espero que sí, aparece en 1792 un tipo, un señor ahí. Creo que hasta se parecía, a ver, aquí cuántos hombres hay. Se parecía como Iván, como el pastor Humberto. Creo que hasta se parecía como mi persona. No sé si han escuchado sobre William Carey. ¿Quién ha escuchado sobre William Carey? Levante ahí la mano, déjese ver. Listo. Si no lo ha escuchado, ay, 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 ahora lo va a escuchar. Él se denomina como el padre de las misiones modernas. Un tipo que dijo, no, venga, hay que hacer algo diferente, espere, la salvación no es solo para nosotros, la salvación también es para el mundo. Y se fue a la India. Y una historia tremenda. Luego, entonces ya vamos cuatro cosas en la historia misionera. Y estamos haciendo una cosa, pero rápida. Luego aparece lo que es las misiones modernas, que es desde el año 1800 hasta el año 2000, hasta el año 2000. Entonces aquí ya aparece otro hombre muy importante que fue, ¿cómo se dice? Fue inspirado por William Carey, David Livingstone. ¿Quién ha escuchado sobre David Livingstone? Un tipazo. Uf, el que le recomiendo los libros de este hombre. Uf, lo ponen a uno a volar. Tremendamente este señor se va al África y luego aparece otro que es inspirado por William Hudson Taylor, que se va para la China. Luego aparece a don Marín Hudson, que se va para Birmania. Luego en esta época de 1800, 1900 aparecen las sociedades bíblicas y misioneras en Londres, también en Brasilia, en América, sí, y en Estados Unidos, la cosa. Luego, entonces, en el año 1900-2000, viene una expansión global. Entonces empiezan los pentecostales o los evangélicos, impulsan las misiones en América Latina, en Asia, en África. Hay un crecimiento de iglesias indígenas y autónomas, pero es una cosa tremenda. Hay un avivamiento carismático en América Latina y África, que recuerdan hace 8 días un video que les puse sobre las misiones en cómo están impactando desde América Latina, el África, el mundo, ¿se acuerdan? Y que nosotros estamos llamados a impactarle, el mundo latino estamos llamados a impactar el mundo musulmán y que también estamos llamados a reevangelizar la parte del norte, que es todo Estados Unidos, toda la parte de Europa. Recuerden de ese video. Luego entonces, para ir terminando este recuento rápido, así volado, aparece entonces ya como una sexta parte, entonces el movimiento misionero en nuestra era actual. Entonces, ¿qué es lo que aparece ya en nuestra era actual? Ya sabemos que China, India y países africanos se están convirtiendo en iglesias fuertes. China, por ejemplo, ahorita está en una forma tremenda. China, por ejemplo, los que saben, China no puede hacer sus cultos al aire libre como lo hacemos nosotros o con sus iglesias. Tiene que hacerlo bajo sótanos y a escondidas. Si los encuentran, a la cárcel y a algunos les toca muerte.
¿A quién le gustaría ir a irse de misionero a China? Ahí sí como que uno dice, ahí sí déjemelo probar, ¿cierto? Eso es una decisión tremenda. Pero en esta época, hasta el año 2024, que estamos hablando de 2024, aparece otro movimiento que son las misiones digitales. Entonces, ¿qué aparece? Que entonces ya a través de las misiones digitales nosotros debemos aprender a la evangelización a través de las redes sociales, traducción de la Biblia a nuevas lenguas, y eso nos lleva a otras cosas, a que las redes sociales, por ejemplo, comiencen a bloquear, redes sociales que comienzan a bloquear sus comentarios, su contenido, y eso lo estamos viendo, mucho lo estamos comenzando a ver. Eh, ya hoy día, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo lo que es la persecución en países islámicos. Por ejemplo, los islámicos pues siguen persiguiendo a la parte del cristianismo y protestante. El ateísmo en Occidente, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos la gente está dejando de creer en Jesús. Y usted dice, ¿cómo? Sí. Déjeme decirle que en Estados Unidos necesita ser reevangelizado, increíblemente. Y obviamente pues en Europa pues entra el secularismo y Europa necesita también ser reevangelizada. Listo. Esa es una historia así como pasando, como dicen, por el colegio tirando piedra y uf, hasta ahí. Pero como hoy habemos, a ver, ¿cuántos sabemos? Somos apenas 10. Listo. Entonces, a ver, yo voy a crear a ver, voy a crearlo, bueno, nos toca de a dos personas, listo. Entonces, hoy vamos a trabajar lo que son la historia de las misiones un poco más profundas a través de las edades. Edad antigua, edad medieval y edad moderna. Entonces vamos a armar 4 grupos y lo vamos a hacer de esa forma. ¿Listo? Pero antes de que lo hagamos, yo quiero que veamos un video para ver si ingresan más personitas y les quiero presentar la vida de William Carey. Y de este hombre les vamos a hacer 2 preguntitas. Permítanme, aquí se los comparto. De líderes bautistas a fines del siglo XVIII, un ministro recién ordenado defendió el valor de las misiones en el extranjero. Fue interrumpido bruscamente por un ministro mayor que dijo: joven, ¿Están siéntate, eres un escuchando? entusiasta. Cuando Dios quiera convertir a los paganos lo hará sin consultarnos ni a ti ni a mí. Bienvenidos a este resumen de la vida de William Carey. Que tal actitud sea inconcebible hoy en día se debe en gran medida a los esfuerzos posteriores de ese joven llamado William Carey. Un inicio modesto. Carey creció en el pueblo rural de Pollarpurry, en el centro de Inglaterra. Fue aprendiz en una zapatería local. Se convirtió siendo muy joven y asumió con entusiasmo su nueva fe. Y aunque poco educado, el joven convertido tomó prestada una gramática griega y procedió a aprender griego del Nuevo Testamento. Cuando su maestro murió, se dedicó a la fabricación de calzado en la cercana Hackleton, donde conoció y se casó con Dorothy Plackett, que pronto dio a luz a una hija. Pero la vida del aprendiz de zapatero fue dura. Su hija murió a los 2 años y su salario era insuficiente. Mientras tanto, continuó sus estudios de idiomas, añadiendo hebreo y latín, y se convirtió en predicador bautista. También continuó profundizando en el interés de toda su vida, los asuntos internacionales, especialmente en la vida religiosa de otras culturas. La Gran Comisión. Carey estaba impresionado con los primeros misioneros
de Moravia y estaba cada vez más consternado por la falta de interés misionero entre sus compañeros protestantes. En respuesta escribió sobre la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. Argumentó que la Gran Comisión de Jesús se aplicaba a todos los cristianos de todos los tiempos y criticó duramente a los creyentes de su época por ignorarlo. Al respecto dijo: "Las multitudes se sientan tranquilas y no se preocupan por la mayor parte de sus compañeros pecadores, quienes a este día se pierden en la ignorancia y en la idolatría". Carey no se detuvo allí. En 1792 organizó una sociedad misionera y en su reunión inaugural predicó un sermón llamado "Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios". En un año, Carey, John Thomas, un ex cirujano, y la familia de Carey, que ahora incluía 3 niños y otro niño en camino, viajaban en un barco rumbo a la India. Extraño en tierra desconocida. Thomas y Carey habían subestimado lo que les costaría vivir en la India, y los primeros años en este lejano y desconocido territorio fueron muy duros. Cuando Thomas desertó de la idea de ser misionero en India, Carey se vio obligado a mudar a su familia repetidas veces mientras buscaba un empleo que pudiera sostenerlos. Las enfermedades atormentaron a la familia, y la sociedad y el arrepentimiento marcaron esa temporada. Pero a pesar de las luchas, Carey aprendió bengalí con la ayuda de un experto, y en unas pocas semanas comenzó a traducir la Biblia al bengalí y a predicar en pequeñas reuniones. Cuando el propio Carey contrajo la malaria y luego de que su hijo Peter, de 5 años, muriera de disentería, su esposa Dorothy colapsó y su salud se deterioró rápidamente. Mejores tiempos. En octubre de 1799, las cosas finalmente cambiaron. Fue invitado a ubicarse en un asentamiento danés en Serampore, cerca de Calcuta. Ahora estaba bajo la protección de los daneses, quienes le permitieron predicar legalmente. Hasta esa fecha, Carey había desarrollado su labor en las áreas controladas por los británicos, así que todo su trabajo misionero había sido ilegal. A Carey se unieron William Ward y Joshua y Hannah Marchman. Las finanzas de la misión aumentaron considerablemente a medida que Ward comenzó a obtener contratos de impresión del gobierno. Los Marchman abrieron escuelas para niños y Carey comenzó a enseñar en el colegio Fort William en Calcuta. En diciembre de 1800, después de 7 años de labor misionera, Carey bautizó a su primer converso, Krishna Pal, y 2 meses después publicó su primer Nuevo Testamento en bengalí. Con esta y posteriores ediciones, Carey y sus colegas sentaron las bases para el estudio del bengalí moderno, que hasta ese momento había sido un dialecto inestable. Las traducciones. En el local de la imprenta se guardaban diccionarios, enciclopedias, libros de consulta y sobre todo los manuscritos y capítulos de la Biblia que ya habían sido traducidos. Un día, mientras Carey ministraba en la ciudad de Calcuta, un incendio destruyó la imprenta y el fuego consumió todo lo que estaba dentro. En unas horas, todo el trabajo de años se había perdido sin posibilidad de recuperarlo. La noticia del incendio trascendió las fronteras de la India y al cabo de un tiempo llegó a oídos del mundo occidental. Unos hombres de negocios desde los Estados Unidos y Europa, conmovidos por la noticia, decidieron contribuir. El dinero llegó para continuar lo que el fuego detuvo y al cabo de unos meses pudieron terminar lo que inicialmente les iba a tomar muchos años más de trabajo. Durante los siguientes 28 años, Carey y varios expertos más tradujeron la Biblia completa a los principales idiomas de la India: bengalí, oriya, marathi, hindi, asamés y sánscrito, y partes de otros 209 idiomas y dialectos. También buscó una reforma social en India, que incluía la abolición del infanticidio, la quema de viudas y el suicidio asistido. Él y los Marchman fundaron el Serampore College en 1818, una escuela de teología para los ciudadanos indios, que hasta hoy ofrece educación teológica y de artes para unos 2.500 estudiantes.
Para cuando Carey murió, había pasado 41 años en la India. Su misión podía contar solo con unos 700 conversos en una nación de millones, pero había establecido una base impresionante de traducciones de la Biblia, educación y reforma social. Hoy en día, las distintas poblaciones y etnias de la India pueden leer las escrituras en su propio idioma, gracias al trabajo, la tenacidad y la perseverancia de William Carey y su equipo. Su mayor legado, sin embargo, fue en el movimiento misionero del siglo XIX que inspiró misioneros como Adoniram Judson, Hudson Taylor y David Livingstone, entre miles de personas más, fueron fuertemente influenciados por el ejemplo de Carey. Mientras los cristianos de Occidente viven en su gran mayoría un cristianismo cómodo y complaciente, y mientras millones de personas viven sin conocer el Evangelio, la vida, la obra y el ejemplo de William Carey son más pertinentes que nunca. Listo. Hasta aquí llegamos con ese video. ¿Cuántos habían conocido sobre William Carey? ¿Cuántos? No. El pastor sí. Sí. Iván conocía sobre William Carey. Ok. Listo. Pero mire lo tremendo. 7 años este hombre, cuando se fue a la India, su primer bautizado. 7 años. Ah, Daniela dice que sí, que él sí, que ella sí lo distinguía, conocía la historia. Pero 41 años. Oiga, pastor, 41 años este man y solo 700 convertidos. Uy, Pudo haber sido un fracaso, o más bien, fue un fracaso en cuanto a números. un fracaso en cuanto a números. Y a veces, ¿cuántas veces usted se ha sentido fracasado o fracasada cuando dicen, no, es que no puede ganar uno? ¿Sabe? El mayor fracaso puede ser el mayor éxito en la historia de su vida y de la humanidad. Listo. Entonces, vamos a salir un pequeño receso. Les tenemos una sorpresa ahorita a la entrada, ¿sí o no, pastor? Mejor dicho, un refrigerio súper bacán. Ahorita van a decir, uy, sí, ¿cómo? No, no, no es refrigerio, son preguntas. Y entonces retomamos 10 minutos. 10 minutos es poquito. Hoy les puedo quitar 5 minutos. 10 minutos. Es que hoy sí es mucho. Porfa. Les veo esas caras como que, listo, está bien, hagámosle. A las 8:05. ¿O qué dice el pastor? No, está bien. 8-5. 8:05, 8:05 volvemos, listo. Pero en punto, volvemos 8:05 porque vamos a hacer un trabajo muy, muy espectacular. Mejor dicho, yo voy a quedar muy, 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 muy agradecido con ese trabajo. Ok, ok. Em, Listo. Y ahora otra persona. ¿Por qué cree que la iglesia de hoy no se compromete con las misiones de largo plazo? Según este video, ¿por qué? Porque el hacer misiones lleva tiempo, o sea, lleva esfuerzo, se pasa necesidad, se pasa trabajo, hay que dedicarle tiempo, todo no es fácil, pues. Vale. Y Daniela, Por el compromiso que tienen que adquirir. Cuando una persona va de misiones, yo me tengo que hacer cargo de esa persona. Entonces ya es un compromiso que las entidades o las iglesias tienen que adquirir. un compromiso de la iglesia. Lida, Me llamaba la atención una frase con la que finalizaba el video y era el evangelio de la comodidad que tenemos aquí en el occidente, ¿no? Quizás creería que esa puede ser una de las razones por las que no hay el compromiso, porque como que nosotros no logramos evidenciar la necesidad, la necesidad de evangelizar
y de llevar el mensaje a ese tipo de países y ciudades que escuchamos tan difíciles. Entonces creería que por esa misma zona de comodidad y de confort en la que nos encontramos en ocasiones. Listo, gracias, Lida. Yolima, Pastor, pienso que de ese tema casi no se habla hoy en día en las iglesias. Y, por ejemplo, en el caso mío, las últimas iglesias, o bueno, en los lugares donde yo me he congregado, nunca hemos hablado así de misiones. Entonces, pienso que de pronto debe ser que hace falta más información en la iglesia. vale. Muchas gracias a todos por el acercamiento. Incluso les cuento algo muy interesante. De, vamos a hacer unas lecturas eh, que nos va a abordar brevemente, no es todo, sino es brevemente, una cosa muy breve, sobre la historia de las misiones de Justo González. Y él es un misionólogo que nos decía, la iglesia tiene su propia historia y las misiones tienen su propia historia. Las dos parecen una dicotomía. Dicotomía es que son dos cosas diferentes. Entonces, esta va por su lado, esta va por su lado. Pero él dice en ese libro, la historia de las misiones de Justo González, dice, la historia de las misiones es la misma historia de la iglesia. La misma historia de la iglesia es la misma historia de misiones. Porque cuando se está levantando una iglesia, tal vez en Bogotá, hay un movimiento o hay un avivamiento, no sé, en Casanare, algo así, digamos, algo así. ¿Y por qué contamos y celebramos más cuando construye una iglesia que lo que está pasando en Casanare? ¿Por qué lo celebro más? Porque la historia quiere contar su propia historia y misiones, ¿quién va a contar su historia? Entonces, la iglesia y misiones tienen que ir así, cogiditos de la mano, porque la iglesia sin misiones no crece, así de sencillo. Ustedes, vamos a hablarlo así rápidamente, amistad con Dios. Todos son de amistad con Dios, ¿cierto? Todos, ¿cierto? Amistad con Dios. No, queremos un crecimiento, queremos que ya no sea un solo servicio, sino que sean dos, tres servicios. Queremos ir a plantar iglesia en otro lugar de Bogotá, de Cundinamarca. ¿Cómo lo vamos a hacer si nosotros no conocemos de misiones y no hacemos la misión en nosotros? Porque, es que el pastor se lleva todos los reconocimientos. Ay, Dios mío. Ojalá el pastor se llevara todos los reconocimientos. El pastor solo dice, bueno, vamos a hacer esto, y la gente ni aparece. Aquí no es de quién se lleve los reconocimientos. Aquí aquí es que Dios es el que hace crecer la obra de acuerdo al corazón. Y si usted abre su corazón y abraza las misiones, estoy seguro que el Señor va a usarlos a cada uno de ustedes en las condiciones que esté, físicas, en las condiciones que esté en su alma y en las condiciones que esté en su espíritu, el Señor los va a usar a cada uno de ustedes. Y ustedes mismos se van a dar cuenta que usted dice, uff, voy a ser mejor para Dios. Entonces, con eso, ahora sí, vamos a hacer una pequeña evaluación. ¿Quién le gusta la evaluación? Y les voy a dar 5 minutos para que todos la respondan. 5 minutos. Así es que pilas con eso. Entonces va en este momento y a las 17 termino la evaluación. El que se quedó, se quedó. Va, 1, 2, 3, ya. Listo. Ahí tienen en su pantalla 10 preguntas. 10 preguntas, las cuales se las haré llegar a Lida y Lida las va a... No, mentira. Ella esto se evalúa automáticamente y vamos a saber quién es quién. Entonces, usted en su pantalla de su computador, usted le va a aparecer la pregunta y usted va a escoger la que más le parezca.
¿Listo? En su pantalla de su celular, ahí le va a aparecer pregunta 1. Usted responde y le da siguiente. Y hasta que responda 10 preguntas. Entonces, vamos por favor. Vamos hasta las 17. Pastor, a mí no me ha salido nada, ¿no? No te sale nada. No, señor. Úpale. ¿Eres la única que no le ha salido o a todos no le salió nada? A mí sí me salió. A mí sí, a mí también. A mí A mí no. sí me salió. A mí Y me salió. dale donde está red, ahí hay unos como unas figuritas, ahí tú le das clic y ahí aparece la encuesta. ¿Dónde está? ¿Qué? Discúlpame. ¿Dónde está como red? ¿Dónde está el cosito de grabar? Sí. Ahí hay como unas figuritas al lado. No me sale. Como unos edificios. ¿Será porque estoy como administradora? Ah, no, No, no sí, tiene nada. Sí, es como por eso. coanfitrión, sí señora. Exacto, perdón, como anfitrión. A Sí, ver, porque ¿qué no, hacemos? ¿Qué no me hacemos con sale. Lida, no? Tranquila, Lida, que Ya sé que tampoco es te una salvas. persecución. No te salvas. Sí. Pero, claro, y yo como no estoy anfitrión, tampoco estoy viendo el progreso de las preguntas. Sí, a mí, yo inicié la oración. Bueno, pero ya vamos a mirar cómo lo hacemos. No hay problema. Lida, no te preocupes que ya ahora te la envío. Tú tranquis que para todo nos toca. Aquí le estoy dando a una que dice quizzes, creo que me abrió. Voy a intentar, pero Pero no no te sé. deja responder. No me No te deja. deja responder. No. Porque tú eres confitrión. Dale tranquila, no te preocupes, Lida. Ok, Espera, verás. Te damos bueno. una más difícil. Pastor, Listo, una cosa, es que yo Dani. estoy en el celular y no me aparecen o sea, me aparecen las preguntas, pero algunas me aparecen como incompletas, no me deja leer el siguiente texto. Te aparecen incompletas. Sí, me aparece, digamos, hay una pregunta que dice, "Ay, y voy a leer el otro y no me deja leer ¿Qué lo que pregunta sigue. es? Ya le digo, acá, en la segunda, ¿qué significa la misión de Dios? La cuarta es la idea de establecer una religión y que se quedan la G y la L. Ah, bueno, no. Es solo A, B y C y D. A, B, C. Solo hay 4 respuestas. Debe ser que entonces el pastor le colocó otras 2 respuestas más. Oiga, ese pastor los quería escorchar. No, no, son solo 4 respuestas. Hay 4 respuestas, perdón. De esas es una verdadera. ¿Listo? Se desapareció mi encuesta. Se desapareció la encuesta. Ay, Dios mío, no, eso lo hizo Michelle de adrede. Estaba todo bien, pero no sé qué pasó. Mm. Bueno, voy a finalizar hasta donde llegó. 3, No, dos, No, no, pastor. espérese. No lo bueno, consigo. ahí en la parte de abajo te debe aparecer en unos botoncitos donde dicen más, Ajá. dale clic ahí y te deben aparecer votaciones, cuestionarios, Ah, quizzes. sí, aquí está, volví. Ya, Listo. allá va. Un minuto, un minuto, un minuto. Ya Ay, va. Dios mío, ustedes me hacen sufrir. Ahora yo cómo los voy a poner a correr ahorita con las lecturas, no. No me van a volver a contratar para ser profesor porque los pongo a leer mucho y rápido. Ay, Dios mío. Bueno, apenas sean las 18 voy a finalizar. Ay, Señor Dios. Ay, Dios mío. Listo, ya son las 18. Lo siento mucho. 5, 4, 3,
2, 1, tiki. Listo. Me Yo no lo hicieron pude falta enviar, las 3. contesté, pero no las pude enviar. A mí ¿Cómo tampoco así, mi me hermana enviarlas. Margot? O sea, me la quitó muy, ya las contesté, pero no las alcancé a enviar. Ay, ¿cómo va a ser? Por favor, no las vuelve a No, ya no me da. Yo Ya no me tampoco la da. envié, había que enviarlo. Claro, Sí, ahí decía enviar, Pero a mí no me dejan tranquilos, enviarlo. Yo le hago enviar. tranquilos y ay, tranquilas. porfa, Esto se nota que apenas estamos, como dicen por ahí, estamos aquí aprendiendo esto. Ay, Dios mío, solo 3 de 9. Ay, sí, no sé qué voy a hacer. Creo que ahora sí me van a sacar. Listo, entonces voy a tener el uso compartido. Yo le voy a pedir el favor al pastor entonces que me comparta esa encuesta. Muchas gracias por participar. El cero Pastor, les va a pero quedar. no se vale porque yo, por pastor, ejemplo, respondí solo las contesté 7. 9. No se ría. Tan malo. Yo no Está sé. disfrutando de que estamos aquí pensando cómo nos fue de mal. Ay, Dios mío. No, la evaluación no. Espera. eh, Ay, ¿qué pasó? No. De A tener mí uso me volvió a compartido. salir, la cierro. Ah, ya se fue. Ya. No, no sé si fui yo el que le di volver a compartir. O fue Lida ahí haciéndoles. No, ay, oiga, todos contra Lida, ya saben. Listo. No, le voy a decir entonces al pastor que me ayude. Bueno, vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, miren, vamos a tener unas lecturas, son las 8:20. Les voy a dar exactamente 10 minutos, o sea, hasta las 8:30 la lectura. Trabajen en equipo. Si las lecturas son largas, dividas en las lecturas, tan, tan, tan. Y lo socializamos acá. ¿Listo? Vamos a socializar eso. Y cada equipo va a socializar eso. Son las 8:30, 5 minutos, 5 minutos para socializar su lectura. ¿Listo? Listo. 5 minuticos cada uno. Entonces, Lida, mira, en el grupo, como queden aquí organizados. Entonces, el equipo uno va a ser, ya les digo exactamente qué van a hacer. Lida, aquí. El equipo uno va a ser edad antigua. El equipo 2 va a ser edad medieval. El equipo 3 va a ser edad moderna. Y el equipo 4 va a ser edad moderna parte 2. ¿Listo? Ya les coloco eso. Y en el grupo del WhatsApp de ustedes les va a llegar el material o si ya en este momento les estará llegando el material. Voy a abrir las salas. Tienen hasta las 8:30, por favor. Volver a crear. Volver a crear. Listo. ¿Y 3, cómo, 2, 1 ahí. y Denle, qué por favor. grupos son? Ya, ahí están. Por ejemplo, Iván, te tocó el 2. Entonces yo les voy a cambiar aquí el nombre. Me salí, me quedé por fuera. Auxilio, pastor. Estaba con Michelle y Andrea
y buenamente Sí. resulté aquí. No, tú como eres, a ver, Ah, tú estabas con Michelle y Andrea. Tú como eres ¿Fiona? anfitriona, dale sala para grupos. Ahí te aparecen más, tú le das más, unos puntitos de más, y aparece un cuadrado con 4 cuadritos y dice sala de grupos o, ¿cómo sería ahí en inglés? Ay, se me olvidó. Estás muteada. ¿En la parte inferior o superior, pastor? ¿Dónde Sí, en busco la las parte inferior te debe aparecer groups, small groups. read, Ah, more, pause, no y se veo. salió también Andrea Hola, H, Andrea, Andrea, ¿me pueden devolver a la sala 2, por favor? a la sala 2. Asignar sala 2. Listo. Aquí veo participantes, al compañero, pausar, no veo la que me dice paz. De grupos, no. No te dice nada de grupos. No, veo aquí participantes, el chat, aquí dice herramientas, al compañero, luego veo pausar, detener, que es lo de la grabación, y los quizzes, y hay una que dice más, y la abro y me sale subtítulos, salas de descanso, notas, pizarra. Dale esa sala de descanso Ok, a ver, ¿será que le doy acá? a la sala 1.
Hola para todos. ¿Qué tal las La lecturas? Muy, Profe, no, muy uno no bonitas. escucho a nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, uno con ese celular todo chiquito y esa vaina no se dejaba agrandar, con mi compañera sufrimos. Y no Sí, en el celular se ve terminamos. pequeño. Daniela y Margot sufrieron. Listo. Vale, vale, vale. Vamos a ver, listo. Máximo 5 minutos. A ver qué nos cuenta, por favor, Andrea Reyes, Lida Serrano, Michelle, qué nos cuentan sobre las misiones en la Edad Antigua. A ver, un resumen rápido, porque allí vamos a ver sobre la conversión de Constantino, vamos a ver la expansión del cristianismo en Egipto, África, España, las Galias, y acerca de un misionero Gregorio de Neocesarea. Listo, cinco Eh, minutos a partir de ya. ok, lo que nosotros lo que hicimos rápidamente fue, como estaba un poquito larga, nos dividimos las dos primeras hojas, dos a la mitad. Yo tuve las dos primeras hojas. Lo que alcancé a leer era que durante la edad, a nosotros nos tocó la edad antigua, no hay muchos registros, no había muchos registros escritos, pero que lo único que se podía ver, pues se veía el cristianismo como una forma, como una religión humilde y un poco, decían, oscura, y que se basaba, que la mayoría, en la parte que yo leí, de los que empezaron a convertirse al cristianismo, venían de religiones paganas y digamos que el voz a voz se hacía más como por redes y contactos familiares. Y hasta ahí llegué luego, Miche. Listo, Michelle. Me costó muchísimo leer porque estaba muy borroso. Sí. Bueno, logré leer una hojita que hablaba de cuando estuvieron por España, ¿sí? Bueno, en España lo que sucedió es que no hay tanto registro de lo que dice Lida. Sin embargo, o sea, son cosas, no hay, hay mucho como de los primeros siglos, no hay, hay muchas cosas desconocidas, pues. Entonces dice que hay la posibilidad de que Pablo haya visitado la península, creo que también Santiago, y de eso hay un registro. Y de Pedro, se dice que visitó eh, siete obispos de la región. Em, leí un poco sobre las Galias, aquí también lo estoy mirando, y dice que ahí se penetró el cristianismo en el año 1177. Se desató una persecución. Y bueno, básicamente eso. Sí. Listo, perfecto. Y Michelle va a hablar. No, Andrea. Bueno, en el último pedacito que yo alcancé a leer, dice que se consagraron unos obispos. Uno de ellos fue pues el obispo Gregorio, el cual pues ellos creían que, que el cristianismo era una filosofía especulativa, en la que pues realmente era más como que lo que pensáramos, entonces era lo que lo íbamos a adaptar. También era más como el sentir y se dejaban llevar mucho por acá lo dice, como por el conocimiento, ni siquiera y por los sentimientos, ni siquiera realmente por lo que dijera, digamos, la palabra. Y pues que en ese momento, pues, siempre se dividían como en la naturaleza y y en el conocimiento. Fue lo que alcancé a leer. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a ver con la siguiente edad cómo evoluciona el cristianismo, porque ya aquí nos están diciendo cómo empezó esta cosa y cómo evoluciona, bueno, el cristianismo no, más bien la parte misional. Blesh, Iván y Andrea, por favor, 5 minutos. Bueno, nosotros también dividimos el tema en varias, entre los tres.
Entonces yo cogí la primera parte. En la primera parte nos hablaba de la edad medieval. Estaba entre los siglos XII y XIII. Entonces allí nace, a finales del siglo XII, nace Francisco de Asís, que a los 13 años, a los 30 años se casa y luego entra como a una hermandad donde se llamaban los hermanos menores. Y pues, lo que leí era que él tuvo como un crecimiento rápido, porque sé que a los 15 años de la fundación de esto habían alcanzado a todas las regiones de Europa y más allá de los límites de ellos. Él también hizo como unos votos de pobreza como para estar tiempo al lado de las personas débiles, de los pobres, como para entenderlos, lo que entendí. Y dice que también que en pocos años había misioneros franciscanos desde Marruecos en el occidente hasta Pekín en el oriente. Hasta ahí alcancé a leer. Listo, siguiente. Eh, Iván o Blinch. También mencionaba sobre Santo Domingo y Santo Vicente, reconocidos en la época que eran parte como de la orden de predicadores, ¿sí? Eh, Santo Domingo, más que todo ahí lo mencionaba como que él era nacido castellano, ¿sí? O sea, tenía como ese dialecto y iban contra esas cruzadas, esa crueldad de las cruzadas, y porque era un movimiento político. Entonces iban tras eso y su forma de enfrentar esa herejía era por medio de la persuasión, ¿sí? Entonces persuadían, ¿sí? Se extendían de esa manera para convertir a los musulmanes y a los judíos. En la parte que leí, se ve que en esta época hubo mayor realce en las mujeres, ¿sí? Entonces que se levantó como esa predicación de las mujeres, ¿sí? Esa ida a, sí, a compartir la palabra y se llamaban beguinas, ¿sí? Esos grupos se llamaban beguinas como que se hacían pobres voluntariamente y compartían con la gente, eran muy solidarios y todo eso. Entonces que de esa manera ellos pues como que expandían el evangelio. Eso más que todo pude retener en lo que leí. Listo. Y Andrea. No, perdón, Blesh. Blesh. Sí. Lo poco que me quedó, que fue el periodo histórico que se extendió desde el siglo V, creo, hasta el siglo. Eso fue, Se quedó allá. Se eso fue. fue, eso fue planeado. Ay, Logró pobrecita. arraigarse pues en ese periodo en el norte de Europa de la Edad Media, pues. Blesh, te tenemos una noticia. La noticia es que te congelaste y no se te escuchó. Nuevamente, porfa, porque es muy interesante. Volví y se congeló. No, por favor, díganle a Blesh, que no lo escriba, que no lo escriba Ah, en el chat. listo. Bueno, Listo, dale, dale, no hay problema. Listo, vamos por Maribel y Yolima con la edad moderna. Maribel y Yolima. Pastor, yo hablo porque es que Maribel no podía ver bien en el celular, entonces me Listo, tocó a mí leerle del computador. vale. Bueno, entonces, yo sé que unas ideas principales, entonces dice, entre la mitad del siglo XV y el XVI se gestó la culminación de la historia en Europa. En 1453 los turcos otomanos dieron fin a la larga historia del Imperio Bizantino.
y ahí se comenzaron a crear exploradores europeos que comenzaron a descubrir nuevas tierras. Entonces, en 1492, Cristóbal Colón conquistó América. 1498, Vasco da Gama comienza a viajar por Portugal y también Brasil. Y Magallanes le da la vuelta al mundo para llevar entonces, como, por decirlo así, como la religión que ellos practicaban, que en este caso sería como la católica. Ya después entonces dice que, bueno, ellos parten a llevar como esta parte de la religión y dice que Europa hacia América por una parte y hacia al oriente por otra parte. Luego ya dice que en la parte de lo del cristianismo, dice que en la antigua unidad política se iba perdiendo mucho el crecimiento nacionalismo y por tal motivo entonces comenzaron eh, como a cuestionar todo lo que la Iglesia Católica comenzó a hacer y de allí comenzaron los hechos que pudieron debilitar en algún momento la autoridad del Papa. Ya después entonces aquí sale nuestro amigo, ¿cómo es que se llama? Martín Lutero y comienza con el proceso protestante para que pues la Iglesia romana comience como a perder su valor en esa parte y comience como a crecer un poquito más lo de la parte cristiana. Eso fue lo que sacamos como resumen. Listo, muchas gracias, Yolima y Maribel. Les cuento que algo muy interesante de esta lectura y de aquí de esta de la, una de las formas de la expansión, obviamente eran financiadas por el Papa, pero también era porque ya la gente estaba perdiendo fuerza política. Entonces, como estaban perdiendo fuerza política, necesitaban ¿qué? Platica, necesitaban oro. Y pues en ese momento, ¿cuál era la única forma? Manden gente a ver qué se encuentran. Y imagínense, a nosotros nos llegó el Evangelio solo por política, porque necesitaban plata. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no nos llegó el Evangelio de Estados Unidos y por qué nos tocó el Evangelio católico? ¿Por qué? Y bueno, el Señor es muy bueno en todo esto porque ¿qué hubiera pasado si hubiera llegado el Evangelio o más, sí, el protestantismo a nuestra América? La historia sería totalmente distinta, Ujú. tal vez, pero hoy usted y yo, usted y yo estamos viendo cómo la historia está siendo totalmente distinta. Fuimos, llamémoslos conquistados, porque eso no fue un descubrimiento, sino fue una conquista, fue una cosa tremenda. De esa conquista nos metieron a nuestros aborígenes, les metieron como fuera el catolicismo, empieza a hacerse un montón de cosas y finalmente hoy día el Señor ha puesto sus ojos en nuestros países en Latinoamérica y hoy día lo que hablamos como protestantes, como evangélicos, estamos creciendo y estamos siendo usados ahora sí para esos mundos que fueron un día conquistados por el protestantismo. ¿Y qué va a suceder? Probablemente puedan pasar 500 años o tal vez 1000 años y los que están en Estados Unidos, en Europa, si no cambia el globo terráqueo, todo, van a tener que volver aquí a América Latina, al África, a evangelizar. Imagínense cómo es la cosa ahí. Entonces, es muy tremendo, por eso es que tenemos que ser bien equilibrados. Pero bueno, eso es otra historia ahí que... Ahora vamos para ir terminando ya con Daniela y con Margot, para que nos Profe, pero es den... que yo qué voy a decir si su merced dijo eso que íbamos a decir, porque en esa mismo decía todo lo de la expansión. Sí, No, porque pues ahí fue díganle sus cuando empezó ya palabras. en el siglo XVII y siglo XVIII, empezó ya y ya empieza como la vida cristiana, ¿sí? Pues Eso, yo hice como un pequeño resumen, si quieres lo leo. hágale, sí señora, de eso se trataba. Bueno, la Edad Media, que dice que en el siglo, el ¿cómo? Los protestantes, mejor dicho,
aparecieron en el siglo XVII y en el siglo XVIII, y fue eran como muy religiosos. Ellos se basaban mucho en la Religiosidad. religiosi- Religiosidad. religiosidad, ya, religiosidad. Y entonces ahí aparecieron los ortodoncios, ¿sí? Que eran personas muy individualistas. Ellos eran muy individualistas, o sea, como entre ellos mismos, y ellos no se dedicaron a crear iglesias, sino servían en iglesias ya fundadas, o sea, iglesias que ya estaban plantadas. Entonces, no, o sea, porque como eran individualistas, entonces no dieron como el progreso para que las iglesias crecieran. Y ahí apareció llega el pietismo, o como era como era una universidad de la Halle, y ellos hicieron como un primer movimiento del pietismo, el pietismo alemán. En esa universidad, pues fue lo que entendimos, que Daniela me leía y yo trataba de medio escribir. Bueno, lo que estaba diciendo el pastor. Y entonces, pues ahí fue cuando ya a la final del pietismo alemán, entonces como que ocurrió como la vida cristiana, aparece. Es que no alcanzamos a leer sino un poquito lo que me leyó Daniel. Vale, Y yo no vale, pude. vale. Ahí meto yo la cuchara. Lo que decía la hermana Margot, eh, empezamos a ver los movimientos un poquito más avanzados, ¿sí? Que empiezan a decir como, bueno, estas reformas no son tan así porque ustedes lo están convirtiendo como mucho a la religiosidad y empiezan a meter más a Jesús a profundo, por decirlo así. Y se crea la universidad, que era la que decía la hermana de la Halle, que es una de las universidades misioneras más importantes. Y esa universidad ayuda a este hombre que se llama Philip Spence, que es uno de los creadores también de la universidad, y con eso empiezan a como hacer el tema de misiones, pero a centrarse en Europa y en todo eso. Esa universidad empezó a tener amiguitos y esos amiguitos empezaron como a ver, bueno, estas misiones para dónde van, qué se hace, y ahí fue donde lo que el profesor nos contaba del tema que se fueron expandiendo. Entonces empezaron a meter por lo mismo como ¿cómo se diría esa palabra? Como esos choques religiosos, entonces empezaron a irse a lo que el profesor les comentaba, a irse a otras partes y empezaban todo ese tema de religión cultural y todo, empezaron a irse a África, a Portugal, y la Iglesia Católica empezó a volverse muy importante. Entonces eso fue como lo poquito que alcanzamos a leer con la hermana Margot, pues que se empezaron a expandir y lo que el profesor decía. Y lo que el profesor decía. Y el Listo, profesor nos ayudó. listo, no, 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 está muy bien. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de que trabajemos en equipo y también se trata de que hay mucha historia que debemos abordar y que debemos aprender a entrarnos hacia los textos. La palabra es lo más importante, es lo más inefable, o sea, mejor dicho, la verdad. Pero también los textos adicionales nos ayudan a comprender esa realidad, porque es que estamos hablando de que nuestra palabra está escrita hace 2000 años, más de 2025 años, y es verdad aún, y sigue siendo verdad para toda la eternidad. Pero también no debemos desconocer nuestra historia, porque usted está en amistad con Dios. ¿Por qué hay iglesia cristiana acá en Colombia? ¿Por qué? Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Antes de esto voy a leer lo que dice Blesch. Dice, fue un periodo en la historia que se extendió desde el siglo V hasta el siglo VI. Se caracterizó por el predominio de la iglesia católica y la feudal. El cristianismo logró arriesgarse en el norte de Europa en la Edad Media. Y realmente así fue. Realmente así fue como el cristianismo comenzó a coger auge en la Europa medieval como tal. Listo. Yo sí les puedo decir en este momento que aquí en Colombia, eh,
Pues todo empieza desde 1830, aproximadamente 1830, con la Constitución de la Gran Colombia, cuando establece que la religión católica es pues, la religión oficial y prohíbe, escuche bien, y prohíbe cualquier tipo de otra culto o denominación. En 1887, el concordato con el Vaticano refuerza la presencia de la Iglesia Católica en la educación y la política. Por eso es que ha sido muy fuerte la Iglesia Católica aquí en Colombia. Cuando usted va a España, el día que tenga la oportunidad de España, porque usted va a ir a España, eso sí se lo digo así, usted va a cualquier ciudad de España y usted va a encontrar los mismos cimientos de iglesias católicas como los cimientos de acá de Colombia, igualiticos, porque ellos replicaron sus cimientos acá en nosotros. Entonces, somos muy parecidos en esa parte. En 1953 se levantan 41 jurisdicciones eclesiásticas y 18 eran misionales. En 1968 se levanta la conferencia del CELAM en Medellín, donde se impulsa el cambio en la parte pastoral social y en la opción de preferencial por los pobres. Entonces aquí ya comienzan a trabajar por los pobres. En 1970 se ordena el primer sacerdote indígena colombiano de la tribu Páez. Imagínense, los católicos sabían cómo era la cosa, entonces aquí ya ellos empiezan su historia. Ahora, la historia del protestantismo, el evangelismo, el cristianismo en Colombia comienza a partir de 1825, cuando llega un misionero escocés llamado Diego Thompson, introduciendo la educación bíblica y promoviendo la traducción de las escrituras. Diego Thompson, ustedes lo han escuchado, más ustedes han escuchado que hacen cursos. En 1861 se establece la primera iglesia protestante en Bogotá con misioneros presbiterianos. La iglesia presbiteriana prácticamente es una de las iglesias más antiguas de nuestra nación en Bogotá. En 1865 se bautizan los primeros creyentes colombianos en la iglesia presbiteriana. Se bautizan los primeros creyentes colombianos en la iglesia, presbiteriana. En 1877 se funda el Colegio Americano en Bogotá. ¿Cuántos conocen el Colegio Americano? ¿O han escuchado? Listo, en 1877 se funda impulsando lo que es la educación protestante. En 1937 se organiza el sínodo de la iglesia presbiteriana en Colombia. Llega a Colombia Carlos... ¿cómo es que se llama este muchacho? Carlos Chapman, misionero de la Unión Misionera Evangélica. En 1953 se levanta la Confederación Evangélica de Colombia, donde se reportan la destrucción de 92 iglesias y la muerte de 51 evangélicos, debido a la persecución religiosa durante la violencia. En 1969 se realiza en Bogotá el primer Congreso Latinoamericano de Evangelización, consolidando el reconocimiento de las iglesias en la región. Ahora, nosotros tenemos una historia en común que se llama la iglesia huelellana, ¿cierto? Tenemos una historia en común. La historia dice que la iglesia huelellana los primeros misioneros llegan en 1942. Ellos llegan directamente a Medellín, donde fundan una imprenta, donde fundan una litografía, se llamaba Tipografía Unión. Y a partir de allí se comienza la expansión en toda la parte de Antioquia, en el medio Magdalena, hasta llegar pues a Bogotá. Hoy día compartimos muchas historias y ustedes son parte de esa historia. Su historia nace desde 1942 y desde la edad antigua hasta la edad actual, ustedes siguen siendo parte de esa historia. ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué tan duro es comer historia, cierto? Listo. Entonces, nos quedan 3 minutos. Yo sé que ya en este momento ya quedaron
como para desconectar. Vamos a hacer otra evaluación para que me digan que soy tremendo. Yolima, ¿quieres decir algo? No, que nomás evaluaciones, no mentiras. No, que, pastor, una pregunta. Sí. Entonces, ¿el cristianismo comienza desde el siglo XV con Lutero o anteriormente al siglo XV había otra persona pues que hubiera comenzado con la práctica del cristianismo o es a partir de ese tiempo? Qué interesante esa pregunta, ¿cierto? ¿El cristianismo inicia desde Martín Lutero o inicia con quién? El cristianismo, incluso, mira, Jesús nunca se propuso a levantar un movimiento. Jesús nunca se propuso a levantar un movimiento. Sin embargo, se levantó un movimiento después de que él formó a los 12, a sus 70, a sus 120, ahí se levantó un movimiento. Y ahí es donde los llamaron los primeros cristianos. Si nosotros nos ajustamos hacia el libro de Hechos, en el libro de Hechos aparece la primera vez que mencionan a estos discípulos como cristianos. Entonces, Martín Lutero no hizo nada así como que, wow, levantó un movimiento. No, lo que hizo Martín fue una protesta. Entonces, Martín Lutero lo que hizo fue protestar porque él era católico, porque el catolicismo, así es, eso fue, el catolicismo habla de universal. Entonces, él hizo una protesta y dijo, yo voy en contra de todo lo que están haciendo porque esto es mentira. Y comenzó a levantar una serie de fundamentos. Y ahí, a partir de eso, se levanta un movimiento que se llama protestante. Y ahora yo los voy a dejar así. Va. ¿Somos protestantes o evangélicos? Qué noche tan dura Evangélico. la que, qué noche tan dura la que tenemos hoy. ¿Somos protestantes o evangélicos? Por acá Siempre nos dijeron, llaman, siempre nos titulan como protestantes. Evangélicos, ¿no? evangélicos, protestantes. ¿Quién da más, quién da menos? Lida, ¿qué dice? A ver. Protestantes, Ay, ay, ay. Iván, ¿qué dice? protestantes evangélicos. Eso iba a Sí, yo decir. iba a decir eso, Ah, oiga, protestante tan vivos. evangélico. Oiga, pero es que son A vivos, ver, Iba a son decir vivos, eso. son ese no vivos. se No, así. vale. No. Claro. Miren, se las voy a poner así, porque ya son las 9 y se vuelve hasta muy fuerte la clase. En la iglesia vamos a encontrar personas que dicen, no, es que yo soy calvinista, yo soy arminiano, la salvación no se pierde, la salvación sí se pierde. Te van a salir un montón de teorías. Te van a decir, no, es que yo soy protestante, yo soy evangélico. Te voy a decir qué tienes que ser tú. Tienes que ser un seguidor de Cristo. Ya, sencillo. Cuando tú tienes clara tu identidad en Cristo, a ti te pueden decir hasta católico. Te van a decir hasta católico. Es más, te pueden decir religioso y a ti no te debe importar eso. A ti lo que te debe importar es que tú haces la diferencia con Cristo. Ya, así de sencillo. Que en el cielo, que si el Señor Jesús no nos dijo, es que la salvación sí se perdía, muchachos, pero el Señor no lo dirá. Que la salvación no se perdía, el Señor no lo dirá. Usted solo preocúpese de hacer lo que dice la Biblia. Yo les digo, la salvación hay que cuidarla, porque la palabra lo dice. Y si hay que cuidar la salvación, eso quiere decir que usted y yo estamos llamados a ser santos. Y la santidad no es solo cuando nos moramos o cuando nos vayamos a morir. No, la santidad empieza desde ya, porque el Señor dice en primera carta a los tesalonicenses, usted debe ser santo ¿en qué? En el espíritu, en el alma y en su cuerpo. Así es que usted está llamado a ser santo en todo. Ahora, tampoco se vaya a volver, ¿cómo es que le dicen a esta gente?
los extremistas, se me olvida el nombre de los extremistas estos. ¿Legalista? Eso, no se vaya a volver legalista, no se vuelva legalista, más bien vuélvase compasivo, que eso es lo que necesita el mundo, que usted en su compasión muestre su santidad y que también usted sea compasivo consigo mismo, porque tampoco se dé látigo. Ay, no, es que pequé y ahora no, nadie me quiere. Vuelva a Jesús. Él fue sencillo a decirle a las personas, usted quiere ser sano, usted quiere la libertad, quiere vivir bien. Y él solo ¿y qué respuesta le daba a la gente? Sí. ¿Y qué respuesta él les dice? Tus pecados son perdonados. Así de sencillo. Y no le puso ay, la gente caída y todo. Nada de show. No busquen show. Más bien busquen a Jesús. Listo. Pero no se me van a salvar de la evaluación. Pues el día, por favor, no, yo la voy a tirar. Les voy a dar solo un minuto porque esta es breve. Esta sí es breve. Esta evaluación es breve. Listo. Un minuto. ¿También hay que Y la- enviarla o se contesta solita? No. La envían. Y es rápida. Ustedes la responden rápido. Son solo 5 preguntas. Ahí va, por favor. Por favor, la van respondiendo y la van enviando. Dice allá enviar, porque es muy importante. Por favor, porque con eso saben si me van a contratar o no me vuelven a contratar. No puedo calificarla, o sea, me sale como, Y Paz no se como deja el calificar. porcentaje. ¿Te sale con porcentaje? Sí. Dice que Sale son los como, resultados, no es la sí, pregunta, son los sí, resultados. es, los resultados, o sea, como el histórico de todas las respuestas. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Lida, eh, yo te voy a enviar las preguntas, todas las de la evaluación y la otra, y, y ustedes las responden en 10 minutos y las envían ahorita, porfa. Y ya los dejo libres toda la semana para que Sí, lean el señor. libro, ¿sí? Ya se las envío. Y a cada uno yo me tomo el tiempo y les califico, ¿vale? Y van a ser personal, intransferible. Es más, Lida no va a saber, ay, no, yo no sé ni qué envío. Hasta Lida también va a hacer la evaluación. ¿Listo? Pastor, y Ahí una está. pregunta, pero ¿y con Sí. con la anterior evaluación qué? También se las voy a enviar. Se las voy a enviar para Ah, o sea, hay que, una segunda opción para volverla a hacer. sí, porque es que la compasión hay que tenerla presente en Ah, todo. bueno, eso está bien, eso está ¿Sí bien. vio? Tener Yo veré, yo, misericordia. yo veré la calificación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Dios, por cada uno de los que estamos aquí. Bendícele, Señor. Gracias porque cada uno hemos aprendido vistas, cositas pequeñas de nuestra historia. Pero sobre todo, Señor, gracias porque hoy nos enseñaste a trabajar en equipo. Y eso es lo que debemos ser, trabajar en equipo. No estar cada uno por su lado, sino trabajar en equipo. Gracias porque aprendimos un poquitico de la historia de las misiones, pero gracias, Señor Dios, porque seguimos avanzando. Que de aquí, Señor Dios, salgan las personas que vayan a trastornar el lugar donde están, sus casas, su barrio, su ciudad, el país, y si tú deseas usarlos hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Señor Dios, así como ellos han perseverado, se han esforzado para estar aquí hasta esta hora sentados, Señor Dios, dales un adecuado descanso en su dormir, en sus labores, que tú, Señor, seas prosperándoles en absolutamente todo, pero sobre todo, Señor Dios, que la palabra nunca se aparte de su boca, de su corazón, de su mente. Te damos toda la honra, toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mis amigos, Dios me los bendiga. Feliz noche. Ya les mando la encuesta. Por favor, la responden. Ustedes dicen, como eso es un WhatsApp, ustedes saben, no, ya sé cómo le vamos a hacer. Espere, verá, Lida. Ya Lida va a armarles la encuesta. Son 2 encuestas que se las va a armar ahí en el chat y ella me reenvía los resultados. ¿Listo? Dios me los bendiga. Mire, sí, le pusieron trabajo a Lida. Dios me los bendiga. Feliz Chao. noche. Feliz Chao, noche. pastor, gracias. Amén, con mucho gusto.